Bueno, ¿les parece si comenzamos o esperamos a los compañeros? ¿Les parece si comenzamos? ¿Les parece si comenzamos ya? ¿Me escuchan? Sí, ahí se van incorporando de a poco. Pero bueno, es a las 18, así que comenzamos. Bueno, habíamos llegado hasta el ejercicio 12. Vamos a continuar con el ejercicio 13. No sé, ¿tienen para leerlo? ¿El enunciado? Bueno, dice, las líneas telefónicas que entran a una oficina de reservas de aerolíneas están ocupadas 40% del tiempo. Son líneas telefónicas y están ocupadas 40% del tiempo. El ítem A dice, si usted habla a esa oficina, ¿cuál es la probabilidad de que le contesten en la primera llamada? El ítem A está preguntando por la probabilidad de que me contesten, es decir, de que la línea esté libre, no esté ocupada. Si está ocupada la línea en un 40% del tiempo, la línea va a estar libre en un 60%, ¿no es cierto? Entonces, para resolver el ítem A y B, ya vamos a ver, yo tengo que trabajar con un P de 0,6. Por esa probabilidad, porque yo estoy calculando la probabilidad de que me contesten en la primera llamada. Entonces, si 40% está ocupada, 60% está libre, y P para mí, para resolver este ejercicio, va a ser 0,6. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que me contesten en la primera llamada? O sea que ya tengo dos datos. Tengo P, que es 0,6, y tengo R, que es igual a 1, o R, que es igual a 1. El ejercicio 13, entonces, es una binomial negativa porque yo ensayo hasta que en la primera llamada me atiendan. Entonces, fíjense, creo que se los he enviado resueltos. X se distribuye según una distribución binomial negativa con probabilidad 0,6 y en este caso R es igual a 1 porque me atienden en la primera llamada. Tengo dos posibilidades, como podrán ver, o con R o con la fórmula. De ambas maneras se resuelve rápidamente. Fíjense, para la binomial negativa, a ver si pongo la fórmula a mano.
Eh, binomial negativa. Ustedes tienen la fórmula en el PowerPoint. Será x menos 1 tomado de r menos 1 por p a la r por 1 menos p, todo eso elevado a la x menos r. Esa fórmula, si ustedes introducen los valores, se simplifica y queda de la siguiente manera. X en este caso, o sea, que es lo que me está pidiendo el punto A que yo calcule, que es la probabilidad de que me atiendan en la primera llamada, va a ser para X igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de X igual a 1? Bueno, la probabilidad de X igual a 1 será igual a 1, que ese es el resultado que me arroja esa combinatoria, por 0,6, que es P, a la 1, por 0,4, que es Q a la 0. Y eso me da igual a 0,6. Si yo resuelvo con R, me va a arrojar el mismo resultado. Fíjense que me queda dn binom, y ese es el comando. Y los parámetros serán x menos r, r y p. X menos r entonces es 0, porque si x es 1 y r es 1, eso me da 0. Por r, que es 1, por 0,6, que es p. Y eso es igual a 0,6. Me arroja el mismo resultado, tanto con fórmulas como con r. El punto B es muy similar, pero dice, si usted y un amigo deben hacer llamadas separadas a esta oficina, ¿cuál es la probabilidad de que deban hacerse un total de 4 intentos para lograr las 2 llamadas? Es decir, me está pidiendo la probabilidad de 4 intentos, es decir, que ahí x es igual a 4, porque se acuerdan que en la binomial negativa x era igual al número de ensayos o de intentos que yo tenía que realizar. Entonces acá en este caso x va a ser igual a 4, y en este caso, en esos 4 intentos que yo realice, me atiendan 2 veces. Esa es mi probabilidad de éxito. Entonces, si en 4 intentos voy a tener 2 éxitos, será x igual a 4 y en este caso r igual a 2 y la p sigue siendo 0,6. Entonces, fíjense que x se distribuye según una binomial negativa con una probabilidad 0,6 con parámetros 0,6 y 2. Otra vez, si yo introduzco todos estos datos en mi fórmula, eso me da 0,1728. Y lo mismo sucede si lo intento resolver con R. Me va a quedar x menos r, 2, porque en este caso será x, 4 menos 2, 2, r que es 2 y p 0,6. Y me arroja el mismo resultado. 0,1725 me da a mí con R. Y con la fórmula, bueno, me dio 0,1728. Fíjense que el ítem A también lo he resuelto como una binomial negativa, pero ¿se acuerdan que cuando R es igual a 1 lo puedo resolver como una distribución geométrica? Que esa era la característica de la geométrica, que yo ensayaba hasta obtener el primer éxito. Bueno, en este caso, este punto A también lo puedo resolver como una geométrica. Luego fíjense ustedes, pero tiene que darles el mismo resultado. El 14, leamos el 14. Yo no sé si ustedes los han podido ver solos y si tienen dudas en alguno en particular o quieren que los veamos todos. O
se han podido resolver alguno, en fin. O los vemos a todos. Bueno, pero no me aparecen mensajes a mí del chat acá. Bueno, sigamos. Vamos a ver el 14. Dice, un estudio geológico indica que un pozo de exploración perforada en determinada zona debe encontrar petróleo con una probabilidad de 0,2. Ahí ya tengo P. Calcule la probabilidad de que, bueno, primero me pide de que anuncie la variable en estudio, que indique el modelo que utilizaría y los supuestos que debo realizar para justificar el modelo utilizado. Y ahora sí, en B y C me pide que calcule. Dice, el primer hallazgo de petróleo se tenga al tercer pozo perforado. Entonces, en ese ítem, en el B, yo ya puedo identificar ciertos parámetros. Yo ya sé que P es 0,2, me dice que yo voy a ensayar 3 veces, es decir, voy a perforar 3 pozos. Por lo tanto, hay X es igual a 3 y me dice que calcule la probabilidad de que el primer hallazgo, es decir, que R va a ser igual a 1, se tenga al tercer pozo perforado. Entonces tengo P02, X igual a 3 y R igual a 1. Yo tengo entonces que calcular la probabilidad de que X igual a 3. Bueno, por las características que yo veo del problema, yo sé que es una binomial negativa. Fíjense, bueno, primeramente, los parámetros, ¿cómo se distribuye la variable? Que es lo primero que me pregunta. X se distribuye según una binomial negativa con parámetros 0,2 y R igual a 1. Después, la probabilidad de X igual 2 va a ser igual a X menos 1, que eso va a ser igual a 3 menos 1, que es 2, tomados de 0. Porque R menos 1, en este caso es 0. Por eso dice 2 tomados de 0 por 0,2, que es P, a la R, que es 1, entonces me queda 0,2 a la 1, por Q, que es 0,8, elevado a la 2, porque X menos R es 2. Y eso me da 0,128. Si lo hago con R, que no es, se ve que no he colocado el resultado. No sé si ustedes lo pueden ir haciendo ahora, pero ¿cómo me quedaría? DN binomio 2, 1 y 0,2. Y eso tiene que dar entonces 0,128. No sé si el 2, a ver si lo tengo acá. Ah, yo les mandé los resultados. Sí, ahí está. Da 0,128. Acá está resuelta como una geométrica. Que sí, efectivamente, también lo puedo resolver como una geométrica, porque si estoy resolviendo para R igual a 1, dijimos que lo podía interpretar como una geométrica. Y el punto C, que ahora lo leemos, dice, el tercer hallazgo de petróleo se tenga al quinto pozo perforado. Entonces, en ese ítem yo ya puedo encontrar los parámetros, o ya tengo los parámetros que necesito. Sigo teniendo un P igual a 0,2, eso no cambia. Es algo que se mantiene constante siempre. En este caso, X es igual a 5, porque yo ensayo 5 veces.
Es decir, perforo 5 pozos y me pide la probabilidad de que perfore 5 pozos y yo encuentre 3 hallazgos en esos 5 pozos perforados. Entonces tengo P02, X igual a 5 y R igual a 3. Bueno, otra vez, tengo todo. La probabilidad entonces de que X sea igual a 5 para R igual a 3. Me va a quedar 4 tomados de 2, porque es 5 menos 1 que es 4. N menos 1, que es 2, porque es 3 menos 1. Por P a la 3, por Q, que es 0,8 a la 2. Y eso me da 0,0307. Bueno, yo al lado lo resolví en R, dn binom 2, 3 y 0,2. Eso tiene que dar, no sé si ustedes lo pueden hacer ahora, 0,0307. Que sí, evidentemente da eso. A ver dónde lo tengo. Bueno, si lo pueden resolver en R, a ver si les coincide el valor. Bueno, ¿puedo seguir? Bueno, el 15, ahí este lo tengo que explicar. Dice, un proceso de fabricación de tornillos, en un proceso de fabricación de tornillos se comprueba inspeccionando N tornillos seleccionados aleatoriamente. Si uno o más tornillos de los inspeccionados son defectuosos, uno o más, el proceso se detiene y se examina. ¿Qué tan grande debe ser tomado N si se desea que la probabilidad de que el proceso se detenga cuando el 5% de los tornillos producidos son defectuosos sea del 98%, suponiendo independencia de las variables? Bueno, fíjense, este problema, el 15, tiene la particularidad que me está preguntando por N, por el número de tornillos que yo tengo que inspeccionar. Y me está dando P, porque me está diciendo que P es del 5%. Es decir, ¿qué tan grande debe ser el tamaño de N si se desea que la probabilidad de que el proceso se detenga cuando el 5% de los tornillos producidos sea defectuoso sea del 98%? Es decir, el enunciado básicamente dice lo siguiente. La probabilidad, en ese caso el proceso se detiene, de que X sea mayor o igual a 1 es igual a 0,98. Entonces, fíjense, a mí me está preguntando por la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. Es decir, que de un tornillo defectuoso en adelante el proceso se detiene. Y eso es igual, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 es igual al 0,98. Y eso a su vez a qué va a ser igual. ¿Se acuerdan que cuando habíamos dicho que la probabilidad, si la probabilidad de X era mayor o igual que tal número, yo lo sacaba como una diferencia? Es decir, yo hacía 1, que es el total, menos la probabilidad acumulada hasta 0, de que no haya ningún defectuoso. Si yo al total le saco esa probabilidad acumulada, me da la probabilidad de 1 en adelante. Entonces, no sé si pueden ver
el desarrollo que les envié, pero dice que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 es igual al 0,98% y eso es igual a 1 menos f de 0. En este problema X se distribuye según una distribución binomial, porque me da n, que es lo que tengo que calcular. Me da P, que me dice que es 0,05 y que es constante y que no varía a lo largo de todo el enunciado. Ejercicios como este no les vamos a tomar, pero es para razonarlo nada más. Entonces, fíjense, es una binomial. Ahora bien, ¿cómo despejo n? N yo la voy a despejar de f de 0. Es decir, que voy a decir que es igual a 1 menos f de 0. Y entonces es igual a 1 menos y calculo esa probabilidad para f de 0, según una binomial. Es decir, ¿cómo era la fórmula de la binomial? N tomados de x por p a la x por q a la n. Entonces me queda 1 menos n tomado de 0 es 1. 0,05 a la 0 es 1. Y me queda por 0,95 a la n. Ese 0,95 de dónde sale? Es q. Es 1 menos 0,05. Todo eso es igual a 0,98. Entonces, miren, todo lo que sucede en el desarrollo es matemática y son pasajes de términos. Me va a quedar que es igual a 1 menos 0,98. Es decir, el 0,98 que está del otro lado de la igualdad y que está sumando pasa restando al otro término. Y el 0,95 elevado a la n que está restando pasa positivo al otro lado de la igualdad. Entonces me queda 1 menos 0,98, eso es igual a 0,02. Igual a 0,95 a la n. A lo mejor ustedes no lo han visto en matemáticas, pero cuando yo bajo un exponente, porque yo tengo que despejar n, pero n está elevado a la potencia, para yo poder bajar esa potencia, poder bajarla, para después poder despejarla, yo tengo que aplicar, que es una propiedad de los logaritmos, logaritmo natural de ambos lados de la igualdad. Entonces me queda logaritmo natural de 0,02 igual a n por el logaritmo natural de 0,95. Y ahí sí despejo n. Me queda logaritmo natural de 0,02 dividido logaritmo natural de 0,95. ¿Eso lo pudieron ver? ¿Lo pueden ver? Bueno, logaritmo natural se me simplifica con logaritmo natural y me queda que n es igual a 76. Acá con R no hay nada resuelto. Bueno, sí, podrían confirmarlo con R, sí. Acá solo se trataba de despejar n. Vení. Es un ejercicio que es ahora nos dan la probabilidad, los valores de probabilidad, y nos pregunta, para ese valor de probabilidad, ¿cuál debe ser n? No, porque va a grabar. Sacarlo de los dos lados. Dame un segundo. Claro, ahí solo
es utilizar R para verificar. Es sencillo, no les vamos a tomar algo así porque es mucha matemática, pero es para razonar el enunciado, ¿no es cierto? Claro, lo único que tiene, a lo mejor que no han visto, es que cuando yo tengo que despejar una incógnita que está elevado a la potencia, para poderla despejar, primero la tengo que bajar. Y eso solamente puedo hacerlo si yo aplico la propiedad del logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Entonces, vieron que n baja y queda n por logaritmo natural de 0,95. Y del otro lado de la igualdad también. Yo se los he marcado en rosa de los dos lados. Después simplemente se simplifica el logaritmo natural y me da el valor de n, el valor de la muestra que yo tengo que tomar para que la probabilidad de que el proceso se detenga es igual a 0,098 si se encuentra un defectuoso o más. Eso es lo que me pregunta el enunciado, básicamente. Está planteado al revés. Bueno, el ejercicio 16 dice, en una fábrica de circuitos electrónicos se afirma que la proporción de unidades defectuosas de su producción es del 5%. Del 5%. Un comprador revisa 15 unidades seleccionadas al azar y encuentra 4 defectuosas. Ay, no sé. Me avisa como que se está por cortar. Bueno, si acá parece que a los 40 minutos se detiene y nos volvemos a conectar. Y eso pasa. Bueno, entonces fíjense, se encuentran 4 defectuosos. Aceptando lo que afirma la compañía, ¿cuál es la probabilidad de este suceso? A la luz de este valor, ¿puede concluirse que la compañía está equivocada? Bueno, analizando el problema, yo veo que los parámetros que puedo obtener son P de 0,05 y N es igual a 15. ¿Cuál es la probabilidad de este suceso? Dice. Y encuentre 4 defectuosos. Para X igual a 4. A ver. Entonces, fíjense, X se distribuye según una distribución binomial, es muy sencillo esto. Con probabilidad 0,05 para n igual a 15. Me está pidiendo una probabilidad puntual, la probabilidad de que X sea igual a 4. Si yo lo resuelvo como una binomial, parece que no lo resuelvo en R, pero me quedaría 15 tomados de 4 por 0,05 a la 4 por Q por 0,95 a la 11, porque es 15 menos 4. Y eso me da 0,0048. Les queda a ustedes verificar en R, a ver si les da. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me puede aceptar para entrar o ya estoy adentro? Ya te acepté, José. Ya Ah, ok. estás dentro. Listo, gracias. Ah, no lo tienen. Ahí se lo...
16, 17 y 18 no se los he pasado. Ah, bueno, ahí va. De nada. A ver si ahí lo pueden leer. Bueno, lo voy a hacer por partes. 16. Ay, mi teléfono está andando un poco mal. Y aquí está el 18. Ah, salió un poco. Espero que se vea bien. ¿Se ve bien? Si no lo saco todo entero otra vez. Sí, ahí lo voy a sacar otra vez. Ahí va todo junto. Entonces el 16 es una binomial. Les queda a ustedes verificar en R. Ese da 0,0048. Lo tendrían que resolver ustedes en R. Se me perdió el enunciado. Ajá. Bueno, el 17 dice, al inspeccionar un proceso de aplicación de estaño en circuitos electrónicos por proceso continuo, se descubre un promedio de 0,02 imperfecciones por minuto. Bueno, dice A. Calcular la probabilidad de descubrir una imperfección en 3 minutos. B. Calcular la probabilidad de descubrir al menos 2 imperfecciones en 5 minutos. Y C. Calcular la probabilidad de descubrir a lo sumo una imperfección en 15 minutos. Bueno, hay una cosa. Me está dando un promedio. Y recuerden que la distribución de lambda, de Poisson, para mí lambda, que era una tasa, que era una constante a lo largo de todo el ejercicio, esa constante lambda, en Poisson, además de ser un promedio y de ser la media, era una constante por unidad de tiempo. Bueno, acá el enunciado me está diciendo un promedio de 0,2 por minuto. Es decir, que para este enunciado, P es igual a lambda, perdón, es igual a 0,2 por minuto. Es decir, que X se distribuye según una distribución de Poisson con lambda igual a 0,2, nada más. Porque en Poisson el único parámetro que yo tenía era lambda. Ahora bien, fíjense que el punto A dice, calcular la probabilidad de descubrir una imperfección en 3 minutos. Bueno, ¿qué pasó ahí? Primero, en Poisson también X era igual al número de éxitos. En este caso, mis éxitos, el número de éxitos es el número de imperfecciones. Entonces, en el punto A yo ya puedo ver que X es igual a 1, porque me está diciendo la probabilidad de descubrir una imperfección. Entonces yo voy a calcular la probabilidad para X igual a 1. Esto sucede en el primer punto. Pero dice en 3 minutos. Y como 0,2 es para 1 minuto, ahora lambda
crece, es decir, toma otro valor. Ahora lambda va a ser igual, crece, va a ser igual a 0,2, pero por 3, porque ahora es en 3 minutos. ¿Me entienden? Si 0,2 es en un minuto, en 3 minutos mi lambda va a ser otro. Es decir, que voy a tener que hacer, si lo resuelvo con una reglita de 3, me va a quedar que es igual a 0,2 por 3. Yo ahí en el ejercicio se los he colocado. Y ahora lambda es 0,6, creció, porque me lo está pidiendo la probabilidad de encontrar una intersección fueron 3 minutos. Entonces, estoy viendo que no está resuelto en R, pero ustedes lo pueden verificar. Entonces, la probabilidad de X igual a 1 va a ser igual E a la menos lambda. E a la menos 0,6 por lambda, que es 0,6, a la X, que es 1, sobre X factorial, sobre 1 factorial. Y eso me da 0,3292. Ahora les queda a ustedes verificarlo en R, que debe estar bien. A ver cuánto da acá. Sí, acá también da eso. 0,3292. Que para Poisson era de Pauls, porque estamos calculando probabilidad en el punto, X y lambda, que eran sus dos parámetros. Entonces en R coloco de Pauls, abro paréntesis, 1,06. Y eso debe dar 0,3292. Bueno, este ejercicio tiene la particularidad que lambda va creciendo, pero porque me lo va pidiendo no es la unidad de tiempo. Hola, ¿se cortó? Minutos. Ahora, el punto B dice calcular la probabilidad de descubrir al menos 2 intersecciones en 5 minutos. Cuando dice al menos, es decir, 2 intersecciones o más de 2. Es decir, que yo allí tengo que calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Por eso dice al menos. Pero, ay, no logro ver si, no sé si me están, bueno, pero el 17B dice la probabilidad de descubrir al menos 2 intersecciones en 5 minutos. Es decir, que tengo que calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, pero ahora para un lambda en 5 minutos. Es decir, que lambda para este ítem va a ser igual a 0,2, pero por 5, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ahora lambda es igual a 1. Y la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, cuando era mayor o igual que un cierto valor, lo sacábamos como la diferencia. Es decir, que va a ser igual a 1 menos la acumulada hasta 1. Y solo hasta 1. ¿Por qué no coloco 2? Porque me está pidiendo la probabilidad inclusive de 2, es decir, la probabilidad de 2 o más. Por eso yo resto hasta 1, porque si pongo 2 saco el 2 y no, estaría mal, porque yo el 2 lo necesito. No está el desarrollo, pero ¿cómo me va a quedar? Entonces me va a quedar 1 menos e a la menos 1
porque ahora lambda es 1, por 1, que es lambda, elevado a la x, que ahora x es 2, es 1, perdón, porque ahí estoy calculando la probabilidad de que x mayor o igual que 2. Eso da, a ver, acá estamos, el 17b. Eso da 0,2642. Ustedes lo tendrían que verificar en R. ¿Que cómo van a hacer en R? Esta misma fórmula, pero en R. Es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 va a ser igual a 1 menos de P pois, porque ahora a 1 le voy a restar la acumulada hasta 1. Será 1 menos P pois y los parámetros X y lambda, que los parámetros son 1 y 1, porque X es 1 y ahora lambda es 1. Fíjense si eso les da 0,2642. No sé si se quieren fijar ahora o... Bueno, y el 3 tiene el mismo razonamiento, solo que me lo está pidiendo dentro de un intervalo. Es decir, fíjense, el 17C dice, calcular la probabilidad de descubrir a lo sumo una imperfección en 15 minutos. Es decir, como mucho una imperfección en 15 minutos. Es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 0, no. Ese se calcula así, miren. Bueno, aparentemente da el mismo valor, 0,1991. Bueno, mire, se puede calcular de las dos maneras. A lo sumo dice calcular la probabilidad, a lo sumo una imperfección, es decir, como mucho en 15 minutos. Es decir, que yo lo puedo calcular como la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Es decir, que puedo hacer la sumatoria de la probabilidad, eso que va a ser igual a la sumatoria de la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1. Se puede calcular acá, así como se los he enviado yo, es decir, porque es la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, porque dice a lo sumo, como mucho. Entonces, será la probabilidad de que no haya ninguna imperfección más la probabilidad de que haya una imperfección. Si eso lo resuelvo con fórmula, da 0,1991. Y si lo resuelvo con R, directamente lo puedo resolver como la acumulada hasta 1. Es decir, que voy a usar el comando ppois, x que es 1, y lambda, que en este caso es 15. Es 3, perdón. Y lambda que es 3, porque este enunciado me pide la probabilidad de descubrir a lo sumo una imperfección, es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, pero en 15 minutos. Es decir, que lambda ahora será igual a 0,2 por 15, que es igual a 3. Entonces, si hago ppois 1, 3, debería dar 0,1991. No sé si se quieren fijar, si les da.
Y me dicen si les da. Ah, bueno. Me está escribiendo en R. Ah. Bueno. Vamos a hacer el 18. Hasta ahí sería el 17. La probabilidad de que cierto tipo de lámpara falle en una determinada prueba es 0,3. Es decir, ya tengo P igual a 0,3. Se extrae una muestra de 6 lámparas. Me está dando N igual a 6. De ahí, lámparas que fallan. Y ya me está escribiendo la variable. Es una binomial porque me está dando N, me está dando P, y la variable siempre era igual al número de éxitos. Bueno, ahí me está dando el número de fallas, es decir, el número de lámparas que fallan. Dice, darle la función de cuantía y grafiquen R. Bueno, eso les queda para ustedes, porque en el ejercicio 18, en donde les envié las respuestas, eso lo pueden hacer ustedes, ahora no lo pueden hacer. Bueno, esta es la función de cuantía que me está pidiendo haga la función de cuantía y grafique. Es decir, este de x pequeña que va sobre el eje de la y, esta es la función de cuantía, que son las distintas probabilidades según los valores que va tomando x. Entonces, ese ítem A es graficar, lo pueden practicar ustedes, ahí tienen los comandos. La función de distribución acumulada y gráfica también lo pueden practicar, pero en el apunte de R que les envié, el último que les envié, salen todos los comandos para graficar la acumulada. No sé si lo pudieron ver. Entonces, también el punto C, la esperanza y la varianza, que interpreten en términos del problema. El 18C. Bueno, esta es una distribución binomial, dijimos, con parámetros n igual a 6 y c igual a 0,6. En la binomial, la esperanza, que vendría siendo la media o un promedio, era igual a n por p, es decir, igual a 1,8. Es decir, en promedio, fallan aproximadamente 1,8 lámparas. Esa es la interpretación, porque es la media, ¿no es cierto? Esperen que lo vuelvo a ver. Esta es la media. En una determinada prueba de 6 lámparas, en promedio, 1,8 lámparas fallan. La interpretación. La varianza. En la binomial, la esperanza y la varianza. ¿Sí? La varianza era igual a n por p por q. Lo habíamos calculado en el punto anterior, y q es 0,7. Es decir, que eso es igual a 1,26. La varianza es cuánto se desvía el valor
respecto de la media, hacia la izquierda y hacia la derecha. Esa es la interpretación que le podemos dar. ¿Cuánto se desvía respecto de la media? Se desvía en 1,26 de la media, que es 1,8. Bueno, la probabilidad dice de que permanezcan encendidas de 2 lámparas, es decir, no más de 2 lámparas, es decir, menos, no más de... Profe, Sí, disculpe, se le escucha muy entrecortado. ¿cuál? Se le escuchaba muy entrecortado recién. Oh, ¿y ahora se me escucha mejor? Y ahora sí. ¿Me escuchan más o menos? ¿Escuchan? Ahora sí, profe. A Cuando, ver, profe, buenas tardes. Cuando hablaba con José, sí, bien, pero hace un rato muy entrecortado. Bueno, el problema 18, como les decía, el ítem A y B lo pueden resolver ustedes porque está pidiendo que grafiquen en R, que grafique la función de cuantía f de x, es decir, la función de probabilidad, y en el B les pide la distribución acumulada de probabilidad. Estos dos comandos eh, en ese apunte de R que le subí, el último que le subí, ahí tienen todos los comandos y los parámetros. Ustedes lo único que tienen que hacer es insertar los datos e intentar dibujarlos, que seguro que les va a salir bien. ¿Ya? ¿Ahora me escuchan? no, profe, se escucha muy entrecortado. No sé cómo escuchan los chicos. Oh. A ver, estoy tratando de ver si puedo mejorarlo. ¿Ahí me escuchan mejor? Hable, profe, a ver.
Lucas, fíjate si puedes cerrar tu micrófono, por favor. Hola, ¿ahora me escuchan mejor? Hable, profe. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Y están todos o se desconectó alguno? ¿Puedo seguir? Bueno, no sé por dónde iba. Bueno, por el 18. 18C. La probabilidad de que permanezcan encendidas no más de 2 lámparas. Entonces, allí me tiene que calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. A ver. No está resuelto. Creo que no se los he resuelto. Espérenme, déjenme aquí. Va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Dice, de que permanezcan encendidas no más de 2 lámparas. Voy a tener entonces la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 para N igual 6 y P 0,3. Es una distribución binomial esa. Entonces, me va a quedar que la probabilidad de que X sea menor o igual a 2 va a ser igual a 1 menos la probabilidad, a 1 menos f de 1. Perdón, es la acumulada hasta 2. Entonces va a ser igual a la probabilidad de f de 0 más f de 1 más f de 2. Y aplico la fórmula de la binomial para cada uno de los términos. O directamente con R, lo puedo resolver con la acumulada hasta 2. Voy a hacer P binom X, N y P. Parámetros, ¿se acuerdan? Para la binomial. P igual 2. Para N igual 6 y P igual a 0,3. ¿Está bien? Fíjense. No se lo resuelvo ahora. Lo voy a resolver y se lo envío. Punto. La probabilidad. Bueno, perdón, sí, acá está, no lo había visto. La probabilidad. Sí. Fíjese si le puede cerrar el micrófono a Lucas Palana, porque lo tiene abierto. ¿Cómo? Por favor. Si le puede silenciar el micrófono a Lucas Palana, porque lo tiene abierto. No, voy a cerrar mi micrófono de Discord porque también lo tengo abierto y eso puede... No sé si ahí me escuchan mejor. Sí, ahí sí. ¿Sí? Sí. Y con el compañero Lucas no sé. Bueno, entonces fíjense, disculpen, el 18 lo tienen resuelto. La probabilidad de que X sea menor o igual a 2 es la acumulada hasta 2, que la probabilidad
que a mí me da el enunciado al principio del problema, que dice la probabilidad de que cierto tipo de lámpara falle en una determinada prueba es de 0,3. Esa P de 0,3 es la probabilidad de falla, de que no encienda, pero en el punto B me pide la probabilidad, pero para el caso de que permanezca encendida. Es decir, que ahí mi probabilidad cambia. Mi probabilidad ya no es 0,3, sino que ahora es 0,7, porque ese ítem me pide la probabilidad de que permanezca encendida. Entonces, en el punto D, P ahora es 0,7 y N es igual a 6. Por eso, X en este ítem se distribuye con una distribución binomial para N igual a 0,7. Y la variable aleatoria X es igual al número de lámparas, en este caso, que no fallen. Para el punto X, para el punto D, X es igual al número de lámparas que no fallen. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual a 2 es la acumulada hasta 2. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Si lo calculo con fórmula, tengo que hacer f de 0 más f de 1 más f de 2. Y si lo calculo con R, voy a utilizar el parámetro P-Poise. El P-binom, perdón. P-binom X, N, D. X es 2, P-Poise. 2, 6, 2,6,07. Fíjense que ahí está. Ay, no sé por qué me dicen que voy a cerrar Discord, no sé si puede ser eso. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, bueno. Entonces, tendría que contestarlo ustedes con R. A ver si les da 0,7047. Bueno, el 9 dice: los componentes de un proyectil son enviados en lotes de 25. Cuando habla de lotes, en general me está dando la población. Nosotros se acuerdan que trabajábamos con población únicamente en la hipergeométrica, ¿nos recuerdan? Entonces dice, los componentes son enviados en lotes de 25. Se seleccionan 3 componentes de cada lote. Y si ninguno de ellos tiene defectos, se acepta el lote. Es decir, se seleccionan 3 componentes de cada lote. Ahí ya me está dando el valor de la muestra, es decir, n pequeña. N pequeña o minúscula, perdón, es igual a 3. Y dice, y si ninguno de ellos tiene defectos, es decir, que de esa muestra de 3 que tomo, ninguno de ellos tiene que tener defectos. Entonces se acepta. Entonces yo ya sé que X, que es el número de defectuosos en la muestra, en este caso es igual a 0. Para que se acepte el lote. Dice, entonces, ¿cuál es la probabilidad
de que se acepte el lote y este contiene 5 defectuosos. Dice que N mayúscula, que es el lote o la población, es 25. N minúscula, que es la muestra, es igual a 3. X, en este caso, es igual a 0, porque se pretende que, o se espera, que ninguno de los de la muestra sean defectuosos. Por eso X es igual a 0. Y en el me dice cuál es la probabilidad de que se acepte el lote defectuosos. Son del lote, de la población. Es decir, que ese ítem M mayúscula, que es igual a 5. Yo tengo que calcular la probabilidad de que X sea igual a 0 para ese caso. Para el caso en el que M mayúscula es 5 y M minúscula es 3. Entonces, si yo aplico en la fórmula de la hipergeométrica, que es la que ustedes ven en esto da 0,4957. Les queda a ustedes verificarlo en R con la hipergeométrica. ¿Se acuerdan cómo eran los comandos para la hipergeométrica? Ya lo hemos hecho varias veces. Bueno, eso lo... Sí. Ah, no tienen. Ahí se los envío. Yo creo que se los había enviado, ¿no? Bueno, ahí se los envío. Este sería el 19. Bueno, ahí, ahora ya mismo le saco una foto. 19 y 20. Bueno, ahí les envío ahora el 19 y el 20. Sí, ahí se los estoy enviando. Profe, disculpe, acá un compañero pide del 19 al 23. Sí. Al 23. Ay, salió un poco borroso. Ahí lo mando otra vez. Espero que ahí salga mejor. Ahí acabo de enviar el 19 y 20 y ahora les mando el 23. 20, 21, 22, todos esos faltan. Digamos, para verificar en los otros que yo les envié, les he enviado la respuesta. Bueno, sigo diciendo.
para ir terminando, aunque sea el 19, y hacemos un recreo. Entonces, el 19A, como pueden ver, lo calculé para esos parámetros. El lote N mayúscula, que es 25, la población N minúscula, que es 3, para X igual a 0 en este caso, porque el enunciado me dice que la probabilidad de que no haya ningún defectuoso en esa muestra de 3 que yo tomé, si en la población o en el lote hay 5 defectuosos. Entonces, eso será para m igual 5. Entonces, fíjense, la probabilidad para que x sea igual a 0, si yo introduzco todos los valores de la fórmula, me da que es igual a 0,957. Eso cero, bueno, les queda verificarlo en R, que ya habíamos hecho para hipersimétrica, ¿de acuerdo? Tomando el 19B dice, bajo las mismas condiciones, pero ahora si en la población hay 10 defectuosos. Otra vez, para hacer, eso no cambia. Si en la, no encuentro ningún defectuoso, pero me dice en la población pueden haber, para x igual 0, en esas condiciones, si introduzco los datos de la fórmula, como pueden ver, eso da 0,1979. Ustedes lo tienen que verificar en R. Después, el C me lo pide, sí, bajo las mismas condiciones, ahora para 15 defectuosos en la población. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0, siento que puede llegar a haber 15 defectuosos en la población. Introduzco los valores de la fórmula y esto me da 0,052. Y el D es lo mismo, bajo las mismas condiciones, que haya defectuosos en la muestra, 20 defectuosos en la población. Y eso es 0,0043. Fíjense cómo la probabilidad va a medida que yo tengo más defectuosos en la población, es muy probable que la muestra de P no salga muy defectuoso. No sé si esa es la interpretación que le podemos dar. Disminuyendo la probabilidad de que no haya ningún defectuoso en la muestra a medida que la población sigue teniendo más defectuosos. Esa sería una interpretación. Bueno, el problema en una sección de una carretera interestatal que requiere reparación urgente es en promedio de 2 baches por milla. Bueno, yo apenas leo ese enunciado, ya me está hablando de un promedio de distancia, que es por milla. Entonces yo ya sé que es una distribución de Poisson.
de 20. Y me dice, 20A, ¿cuál es la probabilidad de que no haya baches que reparar en un tramo de 5 millas? Bueno, miren, es lo mismo que dice en una milla. En 5 voy a tener cantidad de 2 por 2 en una será mi lambda. Ahora 2 por 5. Es decir, que me dicen, ahora mi lambda es igual a 10. Pero me dice que la probabilidad de que no haya baches que reparar. Es decir, que si no hay baches para reparar, x es igual a 0. No sé si me escuchan. Bueno, entonces habíamos dicho que el ejercicio 20 era X se distribuía según una distribución de Poisson. Porque en el ejercicio 20 nos están dando ese promedio que para la distribución de Poisson, lambda es un promedio o una constante. Lambda entonces dijimos era 2 baches por milla. En el punto A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que no hayan baches que reparar en un tramo de 5 millas? Entonces, si no hay baches que reparar, me está hablando de un X igual a 0. Porque en el ejercicio 20 habíamos dicho que X es el número de baches en 5 millas. Entonces, si no hay baches que reparar es porque X es igual a 0. Entonces yo ahí tengo que sacar la probabilidad para X igual a 0. Que para la distribución de Poisson era igual a E a la menos lambda, es decir, a la menos 10. Lambda es 10. ¿Por qué? Porque si originalmente lambda es igual a 2 baches por milla, en 5 millas, que es lo que me pide ahora, lambda será igual a 2 por 5. Por eso ahora lambda es igual a 10. Entonces, calcular la probabilidad para x igual 0 será igual a e a la menos lambda, es decir, e a la menos 10, por lambda, que es 10, a la x, que es 0, sobre 0 factorial. Eso da 4,54 por 10 a la menos 5. A ver cuánto da acá. Sí, también. Entonces, todo esto les queda a ustedes para verificar con R. Que en este caso, como es una probabilidad en el punto, será después X, que es 0, para lambda 10. Y debería de arrojar este valor, 4,54 por 10 a la menos 5. Después, el punto B del 20 dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea necesario reparar al menos un bache en un tramo de media milla? Es decir, al menos, es decir, por lo menos, es decir, un bache o más. Por eso dice al menos. Quiere decir por lo menos, es decir, uno o más. Es decir, que ahí me está pidiendo calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Pero ahora lambda al menos
un bache en un tramo de media milla. Si antes lambda era igual a 2 para una milla, en media milla, lambda va a ser igual a 2 por un medio. Por eso, para el inciso B, ahora lambda es igual a 1. Entonces, el 20B me está pidiendo calcular la probabilidad para x mayor o igual que 1 para un lambda igual a 1. Por eso ahora lambda es igual a 1, porque es igual a 2 por un medio. Entonces me quedará, dijimos que la forma más simple de calcular, para no hacer tanta sumatoria, cuando me piden mayor o igual que, un momento que se me está acabando la batería. Ahí, ya va. Ahí está. Entonces, como me pide 1 y más de 1, voy a hacer 1 menos porque 1 del total le resto la acumulada hasta 0. No puedo hacer 1 menos f de 1, por lo que ya hemos comentado varias veces, que me está pidiendo la probabilidad de 1. Entonces, si yo la resto, la estoy quitando y estaría mal. Me daría mal el resultado porque la necesito calcular. Por eso hago 1 menos f de 0, que será 1 menos e a la menos lambda, que es 1, es decir, e a la menos 1, por 10 a la 0, sobre 0 factorial. Por 10 a la 0 porque es 10 a la x. Y ahora x es 0. Estamos haciendo la acumulada para 0. Sobre 0 factorial. Y eso da 0,6321. Es decir, que les quedaría a ustedes verificar con R. ¿Cómo lo voy a calcular? 1 menos p poi x, que es 0, para lambda 1. Y eso debería dar 0,6321. No sé si lo pueden calcular ahora o después. Eso es para verificarlo. Bueno, el 21 dice, una industria sabe que en promedio una de cada 600 unidades producidas por él puede presentar un defecto en una muestra de 1200 unidades. Es decir, que ahí ya me está dando N. N es 1200. Y me está dando P, a pesar de que me lo está expresando en unidades, porque ¿cómo calculaba yo la probabilidad? Dice en promedio, una de cada 600 unidades. Y yo ahí ya puedo calcular la probabilidad de los defectuosos producidos, porque dice que una de 600. Entonces yo ahí tengo la probabilidad de defectuosos producidos, es decir, P va a ser igual a 1 sobre 600 en este ejercicio. Y me dice, entonces ya tengo N, 1200, tengo P, 1 sobre 600. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos resulten defectuosos? Si me está dando N, me está dando P y me está dando X, entonces X se distribuye según una distribución binomial con parámetros N, 1200, y P
1/600. Y me está pidiendo que calcule la probabilidad para x igual a 3. Como es una binomial, será con la fórmula 1200 tomados de a 3, hago la combinación, por p, que es 1/600 a la x, que es 3, por 1 menos 600, que es q. Bueno, ahí está calculado como fracción. Pero ustedes también lo pueden sacar con decimal, que es lo mismo. Y eso da 0,1805. Bueno, y fíjense que Q está elevado a la n menos x. Es decir, 1200 menos 3 da 1197, que es ese exponente que tiene. Todo eso da 0,1805. Que bueno, ustedes lo tienen que verificar en R. Es muy fácil. Bueno, ese sería el 21. El 22 es un poco más largo. Dice, el jefe de producción, luego de un relevamiento de varios meses, determina que hay 2 accidentes por semana. Es decir, que ahí me está dando un promedio o una constante por unidad de tiempo. Dice por 2 accidentes por semana. Es decir que acá yo sé que ya lambda es igual a 2. Siguiendo con este estudio, se plantea que el número de accidentes en la fábrica es una aleatoria con distribución de Poisson. Bueno, ya me lo está diciendo. Determine la variable aleatoria bajo estudio. X se distribuye según una distribución de Poisson, con lambda igual a 2. Indique los supuestos que debe realizar para justificar el modelo elegido por el jefe de producción. Bueno, que me está dando un promedio por unidad de tiempo y puedo resolverlo como una distribución de Poisson. Determine la función de probabilidad de la variable aleatoria, grafique utilizando el software R. Creo que en los ejercicios resueltos que les envié, aquí tienen para graficar. Eso lo tienen que practicar ustedes y lo pueden graficar. Dice el punto 6, calcular la probabilidad de que en una semana haya algún accidente. Es decir, para lambda igual a 2 y x igual a 1. Yo ahí directamente, bueno, la probabilidad de x igual a 1. ¿Qué hago? Simplemente lo puedo resolver en R o directamente aplico la fórmula e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Y eso debe dar 0,2702 o con la fórmula. Y con R ustedes ponen depois para x1 y lambda 2. Si lo pueden verificar, debería darle lo mismo. De que haya algún accidente, bueno, un accidente se interpreta de esa manera. Bueno, dice, calcula la cantidad de accidentes que se esperan que haya por semana, es decir, por unidad de tiempo. Es muy simple porque, bueno, recuerdan que habíamos dicho que en lambda, en Poisson, lambda era la esperanza o era el promedio. Así que el punto D simplemente será EX, la esperanza, que es igual a 2, nada más.
Después, entonces EX es igual a 2. Calcular la probabilidad de que haya 4 accidentes en el transcurso de 2 semanas. Bueno, en el transcurso de 2 semanas, si lambda es igual a 2 en una semana, en 2 semanas, lambda será igual a 4 para este ítem. Y de que haya 4 accidentes es para X igual 4, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 4 será igual a E a la menos lambda, es decir, E a la menos 4 por lambda, que es 4, a la X, que es 4, sobre 4 factorial. Y eso me da 0,1954. Sí, es justamente por eso, nada más. Porque tiene otro parámetro lambda. Es la misma variable aleatoria. Es números de accidentes, pero ahora en 2 semanas. Por eso le hemos cambiado, en vez de colocarle X, le puse Y. Podríamos decir, y sí, si enunciamos la nueva variable aleatoria, será ahora número de accidentes, cantidad de accidentes en 2 semanas en una fábrica. Antes, en el ítem A, fue cantidad de accidentes por semana en una fábrica. Sí, es otra variable aleatoria porque tiene otro parámetro. Ahora no es por semana, sino es cantidad de accidentes en 2 semanas. Bueno, calcula el número de accidentes que se esperan, es decir, tengo que sacar la esperanza o el promedio para el ítem anterior, ¿no es cierto? Porque me dice en el transcurso de 2 semanas. Y como habíamos dicho que en Poisson lambda era el promedio o la esperanza, entonces E de X, este es lambda, ahora E de X es igual a 4 en el ítem F. Y después dice el G, la probabilidad de que hayan 2 accidentes en una semana, este es más, y uno en la semana siguiente. Es lo mismo calcular la probabilidad de que hayan 3 accidentes en 2 semanas. ¿Por qué? Bueno, acá lo podemos calcular, miren, como la intersección, porque me pide la probabilidad de que hayan 2 accidentes en una semana. Es decir, que lambda sigue siendo 2, porque me lo está pidiendo para una semana. Lambda sigue siendo 2, pero si son 2 accidentes, ahora X es igual a 2. Y dice y como dice y era la conjunción, era la intersección, y es el producto. Y dice, y una en la semana siguiente. Es decir, que lambda vuelve a ser 2, pero ahora X es igual a 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? La probabilidad de que X sea igual a 2 por la probabilidad de que X sea igual a 1. Y me va a dar E a la menos lambda por 2 por lambda a la X sobre X factorial por E a la menos lambda, que es menos 2, por lambda a la X, que ahora es 1, sobre 1 factorial. Y ese producto me da 0,0731. Pero dice, es lo mismo calcular la probabilidad de que hayan
3 accidentes en 2 semanas. Y porque en el ítem A me dice 2 en una semana y 1 en la otra. En total son 3 accidentes en 2 semanas. Pero me dice, ¿es lo mismo que calcularlo directamente como 3 accidentes en 2 semanas? No, no es lo mismo. Porque ahora lambda, si lo estoy calculando para 2 semanas, cambia. Ahora lambda es 4 para un número de accidentes igual a 3. Entonces, la probabilidad de que i igual a 3, le puse 3 porque cambia la variable, porque ahora la estamos calculando para otro lambda. Entonces, la probabilidad de i igual a 3 para 2 semanas es igual a e a la menos lambda, es 4 por 4 a la i, que es 3, sobre i factorial, que es 3. Y me da 0,195. Y fíjense que no es la misma probabilidad de que hayan 2 accidentes en una y 1 accidente en la segunda, a que hayan, a pesar de que es la misma cantidad de accidentes, a que hayan 3 accidentes en 2 semanas. No es lo mismo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ah, bueno. Entonces, no sé cómo estará en lo que les envié resuelto, no sé cómo. Ah, bueno, ahí está. Está como se los acabo de explicar. Da los mismos resultados. Y no es lo mismo. Arroja otro valor. Bueno, el 23. Ahora lo vamos a leer. El 23. En una empresa, el jefe de producción plantea que el 20% de los tornillos producidos por una máquina son defectuosos. Ya me está dando P. Toma una muestra de 4 tornillos y me está dando N. Me está dando P de la población. Ese P siempre es de la población. Determine la variable bajo estudio. Indique los supuestos que debe realizar para justificar el modelo elegido. Entonces sabemos que es una distribución binomial. Entonces X se distribuye según una binomial con parámetros n igual a 4, p igual a 0,2. Y en la binomial X siempre era el número de defectuosos. Entonces, X será la cantidad de tornillos defectuosos producidos por una máquina. Bueno, determine la función de probabilidad y grafique. Eso lo pueden hacer ustedes, porque acá tienen todos los pasos para graficar. Y dice, determine la probabilidad de que los 4 tornillos de la muestra, uno solo sea defectuoso, es decir, la probabilidad de que X igual a 1 es muy simple, con la fórmula o con R, ya lo saben hacer, eso da 0,4096. Después, que uno solo sea defectuoso. Bueno, ninguno sea defectuoso, es decir, para X igual 0. También, muy simple, con la fórmula o con R, ya ustedes ahí ya lo pueden verificar. Después, menos de 2 sean defectuosos. Menos de 2 no está tomando al 2, sino diría al menos 2. Por lo menos 2. Pero como dice menos de 2, es la probabilidad de que X sea menor que 2. Es decir, será la probabilidad de que sea igual a 0 más la probabilidad de que sea igual a 1. Aplico las fórmulas en los dos términos
y eso me da 0,8192. Y si lo hago con R, aplico la acumulada hasta 1 nada más. Es decir, P binom 1 NP. Ese también es muy simple. Y después, ¿cuántos tornillos se espera encontrar defectuosos de los 4 elegidos aleatoriamente? Es decir, la esperanza. E de X. Bueno, entonces, íbamos por el 23D. ¿Cuántos tornillos se espera encontrar defectuosos de los 4 elegidos? ¿Cuántos defectuosos? Bueno, hay una probabilidad de 0,8 de encontrar 4 tornillos defectuosos. Perdón, probabilidad no. ¿Cuántos tornillos se espera encontrar defectuosos de los 4 elegidos aleatoriamente? Voy a hacer n por p, es decir, 4 por 0,2. Se espera encontrar 0,8 tornillos defectuosos. Esa es la interpretación del punto D. Y es una interpretación, es decir, probablemente un tornillo defectuoso, no más de eso. Sí, porque no existe 0,8 tornillos. Sí, un tornillo defectuoso puedo llegar a encontrar de esos 4 tornillos que tú me demuestras. Bueno, el 24. En una lotería de 400 billetes hay 4 premios. Una persona compra 10 billetes. Bueno, entonces, en esta primera parte que acabamos de leer, podemos distinguir algunas variables. En una lotería hay 4 premios y una persona compra 10 billetes. Es decir, esos 400 billetes de la lotería son mi población. Es decir, N mayúscula es 400. De esos 400 hay 4 premios. Es decir, M mayúscula es 4, porque pertenecen, digamos, a estos 400 billetes de la población. Por eso M mayúscula es 4. Y dice, una persona compra 10 billetes. Es decir, que N minúscula es 10 billetes, porque son una muestra, lo podríamos interpretar así, que se extraen de esos 400 billetes. Y dice, hallar la probabilidad de que por lo menos obtenga un premio. Es decir, es hallar la probabilidad de que por lo menos, es decir, al menos obtenga un premio o más. A eso se refiere. Es decir, que X, en este caso, va a ser mayor o igual a 1. Entonces, como es mayor o igual, como es mayor o igual, lo hacemos como una diferencia. Será 1 menos ese de 0. Entonces, me quedará 1 menos, porque dice 1 o más. Y como me está pidiendo 1, como ya hemos comentado, no lo quiero restar porque me lo está pidiendo. Por eso hago 1 menos f de 0. En f de 0, simplemente aplico la fórmula de la hipergeométrica.
Esta es una distribución hipergeométrica que espero que lo puedan ver en los ejercicios que les he enviado. Eso da 0,0967. Si no, lo puedo calcular con R como 1 menos, si coloco P hiper o coloco D hiper, es lo mismo, porque la probabilidad para 0 no tiene acumulada anteriormente, porque comienza en 0. Así que me tiene que dar el mismo resultado en R si yo hago 1 menos P hiper X M mayúscula N menos M mayúscula N minúscula. O si lo coloco como 1 menos P hiper X M mayúscula N menos M mayúscula N minúscula. Bueno, eso pruébenlo ustedes. Pero debería dar lo mismo. El 0 no tiene acumulado anteriormente nada. Entonces, bueno, entonces, este es el 24. Enuncie la variable bajo estudio. Es una X se distribuye según una distribución hipergeométrica con parámetros N400, M igual, mayúscula igual a 4 y N minúscula igual a 10. Y en la hipergeométrica la variable a que era igual. Siempre es también X, siempre también es el número de éxitos en la muestra de N. Es decir, el número de éxitos de números es el número de billetes ganadores en una muestra de 10 billetes, sería. No sé si ahí se los he colocado. Bueno, esa sería la variable en estudio, el número de billetes ganadores en la muestra de 10 billetes, de n igual a 10. Esa es la variable bajo estudio. Bueno, ese sería el 24. Vamos a hacer hasta el 25 y la clase que viene terminamos los que siguen porque queda ya queda muy poco. Bueno, el 25 dice, un fabricante de instrumentos de medición compra las lentes a una compañía donde se fabrican bajo estrictas especificaciones. El fabricante recibe un lote de 40 lentes. Ya cuando me habla de lotes me está hablando de la población. Es decir que ahí n es igual a 40. Dice, su plan para aceptar el lote consiste en seleccionar 8. Es decir, que de esa población de 40, el fabricante extrae 8 lentes para analizarlos. Es decir, que n minúscula, que es mi muestra, es 8 ahora. Fíjense que dice sin reemplazo y someterlas a una prueba. Y justamente la hipergeométrica es la única distribución de probabilidad de las que nosotros hemos estudiado, en donde los ensayos son dependientes. Es decir, cuando yo extraigo de la población y analizo y los descarto, eso quiere decir sin reemplazo. Y los descarto, eso es sin reemplazo o sin reposición. Cuando yo tomo 4 elementos de la población, los estudio y los devuelvo a la muestra, eso es con reemplazo. Y ahí los eventos son independientes porque mi probabilidad total vuelve a ser la misma otra vez.
porque tengo todos los elementos otra vez. Entonces, es una hipergeométrica claramente. Dice, se encuentra que ninguno de los lentes presenta serios defectos, el fabricante acepta el lote. Es decir, si ninguno de los elementos de la muestra de n minúscula tiene cero defectos, acepta el lote. Es decir, yo tengo que calcular la probabilidad para x igual 0. Eso es todo lo que tengo que hacer. Si aplico la fórmula y resuelvo, eso me da 0,6359. Si no, directamente aplico R. Nada más. Que como estoy calculando para 0, es D hiper, o si le pongo P hiper va a ser lo mismo, porque acumulada antes de 0 no hay, y los comandos que ya hemos visto. D hiper, X, M, N menos M y N. Y eso tiene que dar 0,6359. Bueno, que les queda a ustedes para verificar. ¿Me escuchan, chicos? Sí. No, son interpretaciones distintas. Lo que pasa es que como lo estamos calculando cuando x es igual a 0, x igual a 0 no tiene acumulada antes, porque estoy en 0. Pero si ya lo hago para 1, por ejemplo, ahí ya sí cambia. Si pongo D hiper, estoy calculando la probabilidad solo para 1. Y pongo D hiper, por ejemplo. Cuando x vale igual a 1, D hiper me calcula la probabilidad puntual, solo cuando x es igual a 1. Pero si yo le pusiera P hiper cuando x es igual a 1, estoy calculando todas las probabilidades acumuladas hasta 1. Es decir, que ahí estoy calculando la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Y ahí sí cambio. En el 0 no, porque eh, el 0 no tiene nada acumulado antes. Sí, me va a dar el mismo resultado, pero lo correcto sería poner D, porque bueno, estoy calculando, se entiende que antes del 0 no hay nada. Entonces, por eso. Pero sí son cosas distintas. Una es puntual y la otra es la acumulada. Todas las probabilidades se van sumando hasta el punto donde quiero calcular la acumulada. Y ahí sí va a cambiar. Bueno, de nada. Bueno, vamos a ver hasta el 25, porque la clase que viene, estos ejercicios los vamos a poder ver rápidamente porque queda muy poco. Y, bueno, ahora no, yo voy a tomar lista de acá, ¿saben? Ahora. Ay, perdón, no sé qué toque. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. Si tienen dudas con los ejercicios, me pueden escribir al WhatsApp o al mail, como les resulte mejor. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. Bueno.
Miren, les quería avisar, tenemos que ver la unidad 4, las 5, y ahí recién hay un segundo parcial, y después del segundo parcial ya viene el global. Ok, Bueno, así que vayan repasando. listo. Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Cualquier cosa me escriben. Listo, profe. Bueno, que anden muy bien. Hasta luego. Saludos. Oh, profe, creo bien. Oh, hasta luego. Hasta luego. No.